hay una pregunta que, bueno, resuena desde siempre, ¿no? ¿Qué ocurre cuando la vida termina? La idea de que algo perdura, más allá de la muerte, pues ha sido una constante en casi todas las culturas. ¿Pero por qué? ¿Es simple necesidad? ¿Un truco de la mente o hay algo más profundo ahí? Pues hoy nos sumergimos en un análisis que sugiere precisamente eso, que la creencia en el más allá, quizá no es una invención sin más, sino tal vez una especie de huella divina, ¿sabes? Una intuición de lo eterno plantada en el corazón humano, como sugiere el Eclesiastés. Una idea que, según las fuentes que manejamos, ha sido un motor fundamental para el desarrollo de las civilizaciones. Vamos, clarísimo. Exacto. Vamos a ver cómo esta esperanza en la eternidad podría haber sido el cimiento, ¿no?, sobre el que se construyeron sociedades complejas, templos, visiones del mundo. Examinaremos evidencias históricas, arqueológicas, de distintas culturas, y también un caso muy particular que, bueno, parece ir a contracorriente. Ok, vamos a desgranar esto. La tesis central es potente. Sin esa mirada puesta en la trascendencia, llámese Dios, vida posterior, lo que sea, quizá la humanidad no habría pasado de un nivel puramente biológico, como otras especies. Pero, ¿es realmente esa conciencia de lo divino y del más allá lo que nos diferencia? ¿Lo que nos impulsa? A ver, la perspectiva teológica que exploramos sugiere que sí, que no se trataría solo de un consuelo psicológico, sino de una respuesta a una verdad. Una verdad revelada, quizás. San Agustín hablaba de esa inquietud del alma, ¿recuerdas? Que solo descansa en lo divino. Esta creencia sería como un eco de nuestra vocación eterna. Una idea que parece acompañar a la humanidad desde siempre, la creencia en que existe algo después de esta vida. Hola. Vamos a explorar unos fragmentos de un texto, La eternidad, cimiento de la civilización humana, un título potente, ¿eh? Sí, bastante. Y entrelaza arqueología, historia, teología, para defender que esta idea de eternidad, quizás no sea solo un consuelo personal. Exacto. Plantea que podría ser un motor clave en cómo hemos construido, lo que llamamos civilización. Nuestra idea hoy es indagar un poco en eso. ¿Por qué esta idea es tan persistente, en culturas tan distintas, en épocas tan diferentes? ¿Y qué implica mirarlo así? Efectivamente. El texto arranca con una pregunta clave. ¿Esta creencia que vemos casi en todas partes es algo evolutivo? ¿Una necesidad psicológica ante la muerte? Y aquí entra la visión más teológica del texto. Es una especie de eco divino en nosotros. Como una huella, ¿no? Eso dice, una huella divina. La tesis fuerte es que esta idea nos empuja más allá de la simple biología de la supervivencia pura y dura. El texto menciona a Eclesiastés, aquello de Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. O San Agustín, con lo del corazón inquieto buscando a Dios. La idea de fondo es fuerte. Y si sin esa mirada a lo trascendente, aún más allá, nos hubiéramos quedado, pues como otros animales. Pues sí, esa es la propuesta central. Que esa orientación hacia lo eterno ha sido el catalizador para desarrollar sociedades complejas, arte, ética, incluso grandes construcciones. Pues vamos a ver qué argumentos y qué pruebas maneja el texto para sostener algo tan grande. Venga, vamos a ello. Exploremos primero cómo rastrea esta creencia por distintas civilizaciones. Empecemos por lo que decías de la universalidad. El texto insiste mucho en eso. Que aparezca en culturas lejanas, sin contacto aparente. Claro. Le hace pensar al autor que no es casualidad, que no es solo que se copiaran unos a otros. Exacto. Sugiere que podría ser una intuición compartida. Casi como una ley natural, dice, haciendo un guiño a la teología, a Romanos 2. ¿Y qué ejemplos concretos pone para ver esa universalidad? Pues empieza con Mesopotamia. La epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, describe un inframundo. Sombrío, ¿no? Recuerdo algo así. Sí, bastante sombrío, pero un destino después de la muerte. Existe algo después. Y no es solo literatura. Hay pruebas arqueológicas. Claro, en Ur, en Nippur, tumbas del tercer milenio antes de Cristo. Y están llenas de ofrendas, comida, joyas, herramientas. O sea, preparaban al muerto para algo más. Exacto. Una clara señal de que creían en una continuación, no en un punto final. Es interesante. Incluso con una visión negativa del más allá, la creencia estaba ahí y movía a la gente a hacer cosas. Pero si hablamos de una civilización donde la vida eterna era el centro,
Todos pensamos en Egipto, ¿no? Sin duda. Para los egipcios, vamos, la vida después de la muerte no era una idea más, era el objetivo. Todo giraba en torno a eso. Toda su cosmología, el viaje del alma por el Duat, el juicio de Osiris, está todo detalladísimo en los textos de las pirámides, el libro de los muertos. Y las pruebas materiales son, bueno, abrumadoras. Totalmente. Las pirámides de Giza, que son de hacia el 2580 a.C., en las tumbas del Valle de los Reyes, la momificación, que era súper compleja. Los amuletos también, ¿no? El escarabajo ese del corazón. Eso es. Todo un sistema tecnológico y teológico a la vez, para asegurar que el Ka y el Ba, sus conceptos del alma o esencias vitales, sobrevivieran en la eternidad. Era casi una ingeniería para la vida eterna. Me gusta eso, ingeniería para la eternidad. Y esta preocupación, ¿cómo se veía en Grecia y Roma? Eran distintos, ¿verdad? Eran distintos en los detalles, pero el fondo era parecido. Tenían sus ideas del más allá, el Hades, los campos elíseos para los buenos, el Tártaro para los malos. O sea que importaba cómo vivías. Claro, había destinos diferentes según tu vida. Y no era solo cosa del pueblo, ¿eh? Filósofos como Platón reflexionaron mucho sobre la inmortalidad del alma, su retorno al mundo de las ideas. ¿Y arqueología de esto? Pues mira, las necrópolis. Las etruscas de Cerveteri, por ejemplo, de los siglos IX al IV a.C., hay tumbas con unos frescos increíbles de banquetes de una vida feliz en el más allá. Vinculaban claramente la ética en vida con la recompensa después de morir. La virtud tenía premio eterno. Parece que se repite el patrón. Creencia en el más allá, conexión con la ética y motivación para rituales y construcciones. Y al otro lado del charco, en América precolombina. ¿El texto los menciona, no? Sí, los menciona. Mayas, aztecas. Tenían cosmologías muy complejas, múltiples niveles en el inframundo, ideas de reencarnación. Y aquí el texto toca el tema delicado del sacrificio humano. Sí. Lo interpreta no solo como poder bruto, sino con una carga espiritual muy fuerte. Era como alimentar a los dioses para mantener el cosmos funcionando, para asegurar la continuidad no solo del individuo, sino de la comunidad entera. Una visión diferente. Sí. Presentan los hallazgos en los cenotes, como el de Chichén Itzá, o en Teotihuacán, con restos de sacrificios del período clásico, entre el 250 y el 900 DC. Los ve como pruebas de esta idea. El destino eterno de todos dependía de esas ofrendas. Le da una vuelta a la visión puramente bárbara, desde luego. Y si miramos a Oriente, India, China, ¿qué destaca ahí el texto? Pues allí la creencia en otra vida adopta formas muy sofisticadas. El karma, la reencarnación, el samsara y la búsqueda de la liberación final, el moksha o el nirvana. El alma viajando por muchas vidas. Exacto. Lo describen textos antiquísimos como los Upanishads, que son de entre el 800 y el 200 a.C. Y en China, bueno, el ejemplo arqueológico es espectacular, el ejército de terracota. Impresionante. Miles de guerreros para proteger al emperador Qin en su vida eterna. Eso fue en el 200 y pico antes de Cristo, demuestra cómo la creencia en la continuidad no era solo algo personal, sino que movía recursos, una barbaridad de recursos y gente, estructuras sociales enormes al servicio de esa idea. Es que es muy llamativo, ¿verdad? Esa constancia en sitios y épocas tan distintas. El texto insiste en que eso sugiere algo más que simple copia cultural. Claro. Plantea que responde a una necesidad, a una intuición muy humana. Quizás esa ley natural o huella divina que decíamos al principio. Y justo para explorar de dónde viene esa conexión entre espíritu y sociedad, el texto nos lleva a un sitio arqueológico que ha sido una revolución, Göbekli Tepe. Ah, ¿sí? ¿En Turquía? En el sureste de Turquía, sí. El complejo de templos más antiguo que conocemos, ¿no? Tiene, ¿cuánto? Más de 11.000 años. Eso es. Y lo increíble, y aquí es donde el texto lanza la idea que choca con la visión tradicional, A ver. es que lo construyeron cazadores-recolectores, antes de la agricultura. Normalmente pensamos primero agricultura, luego aldeas, luego sociedades complejas y al final, como un extra, la religión organizada. Claro, ese es el esquema habitual. Pues Göbekli Tepe parece que le da la vuelta. Invierte la secuencia. Esa es la provocación que plantea el análisis basándose en las excavaciones de Klaus Smith desde los 90.
Los hallazgos sugieren que era un centro ceremonial, un santuario, no una aldea, y es milenios anterior a la revolución neolítica. Ostras. Así que la hipótesis es, quizá fue el impulso espiritual, la necesidad de construir y reunirse en ese sitio sagrado, lo que empujó, lo que catalizó el sedentarismo y la organización social a gran escala. O sea, la religión como la causa de la civilización, no la consecuencia. Justo, no como un subproducto. Es una idea potente. Vaya que sí. ¿Y qué detalles arqueológicos apoyan esa interpretación tan rompedora? Pues hay varios. Primero, los pilares enormes, de piedra caliza en forma de T. Algunos miden más de 5 metros. 5 metros. Y están decorados con relieves de animales salvajes, serpientes, zorros, jabalíes y también figuras humanas muy estilizadas. La datación por carbono 14 los pone entre el 9600 y el 8800 a.C. O sea, arte monumental con posible carga religiosa miles de años antes de lo que creíamos. Podrían ser dioses, ancestros, tótems. Indica un mundo simbólico y espiritual muy complejo. Vale, ¿qué más? Segundo, en las fases más antiguas no hay rastros de vida doméstica permanente. No hay casas, ni pruebas de que cultivaran plantas o domesticaran animales allí mismo. ¿Y entonces qué hacían allí? Lo que sí hay son cantidades enormes de huesos de animales salvajes. Gacelas, uros, con marcas de corte. Sugiere que hacían grandes banquetes. Rituales. La interpretación es esa, festines rituales, quizás ligados a ceremonias, a peregrinaciones o al trabajo comunal para construir el sitio. Has dicho peregrinaciones. ¿Hay pruebas de que viniera gente de lejos? Sí, y ese es otro punto clave. Las herramientas de piedra que han encontrado, de sílex y obsidiana, vienen de canteras que están bastante lejos, algunas a 200 kilómetros. Anda. Eso sugiere que grupos distintos de cazadores, quizás de clanes diferentes, viajaban hasta allí periódicamente, para participar en algo común. O sea que Göbekli Tepe funcionaba como un centro de unión religioso y social. Eso parece, creando una identidad compartida basada en rituales y creencias, mucho antes de que hubiera agricultura o ciudades. Entonces la interpretación que nos trae la fuente es que esa necesidad de conectar con lo sagrado o quizás ya pensando en ciclos de vida y muerte o venerando ancestros, eso fue lo que impulsó a cooperar, a organizarse, y que eso al final puso las bases para sociedades más complejas. Exacto. El texto incluso busca paralelos teológicos. Cita el Génesis, lo de ser creados a imagen de Dios, con esa capacidad para lo espiritual. Y a padres de la Iglesia como San Ireneo, que decía, la gloria de Dios es el hombre vivo, como si esos monumentos fueran un reflejo temprano de esa chispa divina. Es una perspectiva que da que pensar, sobre qué fue primero, si la sociedad o la necesidad espiritual. Sí, pero el propio texto admite que esta universalidad de la creencia en el más allá tiene excepciones, o casos que parecen retarla, y presenta uno muy conocido. Los Pirajá. Ah, los Pirajá del Amazonas. He leído algo sobre ellos. De Brasil, sí. Famosos por su lengua y su cultura tan particulares. Los estudió mucho el lingüista Daniel Everett. ¿Y qué tienen que ver con la creencia en la eternidad? ¿Por qué son relevantes aquí? Pues porque según los estudios de Everett, que recoge el texto, los Pirajá parecen vivir en un presente absoluto. ¿Cómo es eso? Su lengua, al parecer, carece de ciertas complejidades gramaticales como la recursividad. No tienen números precisos más allá de 1 o 2, ni nombres abstractos para colores. Y lo crucial para nuestro tema, parece que tampoco tienen los conceptos abstractos necesarios para hablar de un pasado lejano, un futuro distante, dioses o una vida después de la muerte. Vaya. No se les conocen mitos de creación, ni rituales funerarios complejos que sugieran que creen en la continuidad del espíritu. Viven anclados en lo que ven y tocan, aquí y ahora, sin dioses, sin más allá. ¿Y cómo interpreta eso la fuente que estamos viendo? Porque le da mucha importancia a la creencia en la eternidad como motor. Pues aquí el texto usa a los Pirajá como un contraste, que, desde su punto de vista, refuerza la idea principal. ¿Cómo? Argumenta, si la creencia en lo trascendente impulsa la complejidad social, arte, escritura, jerarquías, entonces una cultura que aparentemente no tiene esa dimensión espiritual, pues debería tener una estructura social más simple, menos desarrollada en esos términos. Entiendo.
Y señala que los pirajá, efectivamente, viven en bandas pequeñas, sin jerarquías complejas, y que además han sido muy resistentes a influencias externas, como la evangelización. Comprendo el razonamiento. Aunque, claro, esa conexión directa entre falta de creencia trascendente y falta de desarrollo civilizatorio es la perspectiva del texto fuente. Podría debatirse desde la antropología, supongo. Claro, es importante tener eso presente. Estamos exponiendo la lógica interna del material que analizamos. Exacto. Y para darle un marco teológico a esta interpretación, la fuente menciona la doctrina de la gracia preveniente. La gracia. Preveniente. Es un concepto sobre todo de la teología tomista. Simplificando mucho, es la idea de que Dios ofrece una especie de ayuda o iluminación inicial a todas las personas, incluso antes de que busquen la fe conscientemente. Pero aceptarla es libre. Ah, vale. Entonces, desde esa óptica, los pirajá podrían ser un caso donde, por sus razones culturales o históricas, esa oferta de trascendencia no ha sido, digamos, recibida o no ha cuajado igual que en otras culturas. Y esto, según la tesis del texto, se ve reflejado en su estructura social particular. Vendría a confirmar, por contraste, el papel motor de la fe en lo eterno. Vale. Hemos visto la historia, la arqueología, el caso de Göbekli Tepe, la excepción pirajá. ¿Cómo cierra el texto todo esto desde su visión teológica de fondo? Pues la síntesis final vuelve a la idea central, la creencia en el más allá como esa huella del Creador, o como una respuesta a esa inquietud fundamental del ser humano que decía San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa misma, esa inquietud, esa búsqueda de sentido que va más allá de lo material, ese sería el motor último. Una inquietud que te lleva a construir, a crear, a buscar. Eso es. Que impulsa el arte, la ética, pensando en las consecuencias eternas, la formación de comunidades de fe, la construcción de templos, catedrales. El texto lo refuerza citando documentos como la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. ¿Qué dice? Que ese anhelo humano de una vida plena más allá de la muerte es un signo de vocación divina. También menciona el Corán, por ejemplo, la Sura 75, que habla de la resurrección y el juicio como motivación para vivir rectamente. Entiendo. O sea que para la fuente, esta creencia no es una ilusión útil y ya está. Es como una brújula real que orienta al ser humano hacia lo trascendente. Sí, vista como una respuesta diversa, a veces imperfecta, pero una respuesta a una llamada, a una iniciativa divina. Incluso menciona de pasada la idea de Karl Rahner del cristianismo anónimo. ¿Qué es eso? Sugiere que otras religiones o búsquedas espirituales pueden ser también caminos válidos de respuesta a esa gracia universal que se ofrece a todos. Interesante. Así que la conclusión del análisis es esa. Esta orientación hacia la eternidad ha sido un motor potentísimo, aunque a veces no lo veamos, en cómo se han formado las civilizaciones. ¿Desde Göbekli Tepe? Hasta las catedrales góticas, pasando por las pirámides, los textos védicos, incluso la fuerza de comunidades que vivieron su fe en condiciones muy duras, como los primeros cristianos en las catacumbas de Roma. Su esperanza en la resurrección les daba una resiliencia tremenda. Y como decíamos, usan el caso pirajá por contraste. La aparente falta de esa fe trascendente explícita y su estructura social, según el texto, menos compleja, pues subraya el papel de esa chispa espiritual. Es la visión del material que hemos visto. Y cierre el texto es bastante elocuente. Sugiere que esta conciencia casi universal del más allá, esta intuición de eternidad, es quizás la señal más fuerte de que los humanos no somos solo un accidente cósmico, sino que estamos llamados a algo más grande. Que la historia humana, en el fondo, se puede leer como una especie de peregrinación hacia lo eterno. Una idea que conecta con textos como la encíclica Spe Salvi de Benedicto XVI. Salvados en la esperanza. Eso es, que argumenta cómo la esperanza cristiana en la vida eterna da sentido y transforma la acción aquí y ahora. Sin duda, es una perspectiva profunda la que nos presenta este análisis. Da mucho que pensar. Sí. Y nos deja con la pregunta flotando. Quizás para ir más allá de lo que hemos visto en el texto. Si esa búsqueda de eternidad, esa inquietud de la que hablaba Agustín, movió montañas, literalmente,
¿Construyó pirámides, templos, sociedades enteras? ¿Qué tipo de construcciones sigue impulsando hoy? Quizás ya no sean tanto pirámides de piedra, a lo mejor son construcciones más internas, éticas, conceptuales o incluso tecnológicas, ¿no? En esa búsqueda por superar nuestros límites. ¿Cómo se manifiesta hoy ese anhelo profundo en un mundo como el nuestro, que a menudo se dice secularizado, pero que sigue lleno de búsquedas de sentido? Buena pregunta. Una pregunta abierta, desde luego, para seguir explorando cada uno.